Muy buenos días chicos de quinto de secundaria y bienvenidos a un repaso del área de economía. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los bienes y servicios, un tema que ya hemos visto y que guarda mucha relación con lo que estamos viviendo actualmente, ya que debido a esta pandemia que ha generado una crisis mundial, nosotros tenemos que conocer principalmente cuáles son los bienes y servicios que se necesitan actualmente. Por ejemplo, hoy por hoy necesitamos de mascarillas, necesitamos de jabón líquido. Todo esto en el mercado tiene un valor y se le considera un bien porque satisface una necesidad. De igual manera los servicios, como en el caso de los servicios médicos, muy necesarios en la actualidad. Si quieres conocer un poco más acerca de este tema, quédate hasta el final del video. No olviden por favor revisar el sistema Cubicol. Espero que en casa vaya todo bastante bien y hayan pasado una bonita Semana Santa en mucha tranquilidad y armonía, pero sobre todo en compañía de sus seres queridos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Muy buenos días chicos y bienvenidos a la clase virtual de economía. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los bienes y vamos a empezar definiendo qué cosas son los bienes. Se denominan bienes a todas las cosas u objetos materiales que por las características que presentan tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas, como por ejemplo la tierra, las herramientas, los alimentos, etc. A los bienes también se les denomina satisfactores. No todos los recursos, por si acaso, ojo aquí, se consideran bienes porque se desconoce la utilidad o porque está fuera del alcance del hombre. Por ejemplo, chicos, hace aproximadamente 400 o 500 años atrás, el petróleo no era considerado un bien. ¿Por qué? Porque el ser humano no entendía a plenitud la utilidad de este recurso. Actualmente, claro que es un bien y es un bien de mucho valor, ya que este recurso y sus derivados actúan como combustible para los principales vehículos. Entonces vemos la diferencia en el caso del petróleo de que no necesariamente todos los objetos existentes en nuestra realidad son bienes o se consideran propiamente bienes. También podemos decir que no todas las necesidades pueden ser satisfechas con los recursos disponibles por la cantidad limitada de las necesidades, por lo cual los bienes son aquellos recursos que permiten satisfacer algunas de nuestras infinitas necesidades. Chicos, nosotros tenemos infinitas necesidades, pero no tenemos los recursos suficientes como para satisfacer todas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos por ahí que Pepe Lucho tiene 2 soles y quiere comprar un pan con hamburguesa y una gaseosa, porque le ha dado tanto sed como hambre. Pero sin embargo, con estos 2 soles le alcanza para comprar una gaseosa. Esta gaseosa es un bien que va a calmar la sed de este señor, de Pepe Lucho, por así decirlo. Pero sin embargo, Pepe Lucho se va a quedar con hambre. Entonces lo que vemos en este ejemplo es que no todas las necesidades se pueden satisfacer. Y esto nos lleva a un costo de oportunidad, tener que elegir qué bienes queremos adquirir para satisfacer determinados bienes. Vamos a conocer ahora un poco la clasificación de los bienes. Primero, antes de pasar a la clasificación más general, más conocida, tenemos que decir que en líneas bastante amplias, los bienes se clasifican en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son los bienes también llamados no económicos, porque son gratuitos, son aquellos que están en la naturaleza y le ofrecen al hombre en cantidades abundantes lo que necesita y están listos para ser utilizados sin mayor esfuerzo. Por ejemplo, el aire que respiramos, el agua de mar o de los ríos,
la luz del sol, la arena de las playas, etc. Y en el caso de los bienes económicos son aquellos en donde el hombre ha tenido que meter la mano, ha tenido que meter la manota hasta el fondo para poder transformar o extraer los recursos y generar bienes. Por ejemplo, los bienes económicos por extracción vendrían a ser el petróleo, el hierro, la madera, el trigo, la fruta, el ganado, los peces, etc. Y por transformación, la gasolina, que deriva del petróleo, las máquinas, los muebles, el pan, las conservas, el papel, zapatos, entre otros. Muy bien, chicos, ahora vamos a conocer un poquito las características y también las clasificaciones más específicas de los bienes. Vamos a conocer ahora las diversas clasificaciones que existen de los bienes económicos. Como vemos en la pantalla, tenemos aquí tres de los varios tipos de bienes que existen en sí. Tenemos a los bienes clasificados por su naturaleza, que pueden ser materiales e inmateriales. Por ejemplo, los bienes materiales son todos aquellos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos, o sea, los puedes tocar, los puedes oler, los puedes observar, los puedes escuchar, y tienen existencia física. Por ejemplo, tenemos acá las máquinas, las computadoras, los automóviles, entre otros. Luego tenemos a los bienes inmateriales dentro de ese pequeñito esquema. Son todos aquellos que no tienen contenido físico y que no pueden ser tocados, vistos, pesados, medidos, pero que existen y son útiles. Obviamente que son útiles. Por ejemplo, las ideas, las teorías, las concepciones científicas, los derechos de autor, las marcas registradas, las fórmulas, entre otros. Luego también tenemos la clasificación de los bienes en base a su función, que se subdividen en intermedios y finales. Por ejemplo, chicos, los bienes intermedios que están ahí de color celestito son aquellos que para ser consumidos deben ser transformados previamente, es decir, requieren de un proceso productivo. Se les denomina también bienes presatisfacientes. Por ejemplo, si tú quieres hacer pancito o fideos, requieres de la harina. La tela es útil para fabricar los polos. Entonces podríamos decir que los bienes intermedios son la materia prima, que va a ser transformada para lo que ahora vamos a tocar, que son los bienes finales. ¿Qué son los bienes finales? Son aquellos que se encuentran listos para el consumo, es decir, se orientan a la satisfacción de las necesidades de manera directa y por lo tanto no van a requerir de alguna transformación adicional. Por ejemplo, te paras tempranito, 6, 7 de la mañana, ahora que estamos en la cuarentena es un poquito complicado, pero haces tu colita, llegas a la panadería y compras tu pan calentito, llegas a casa y de inmediato por el hambre te lo devoras. No ha necesitado de algún otro procedimiento para poder ser consumido. De igual manera podría pasar con las camisas, con la cervecita, con los zapatos, entre otros. Luego tenemos la clasificación de los bienes económicos por su destino, que está ahí de color gris, si no me equivoco, y estos se subdividen en de consumo y de capital. ¿Qué cosas son los bienes de consumo? Se utilizan para satisfacer las necesidades personales del hombre. Satisfacen las necesidades de forma inmediata, directa. Se destinan al consumo de las familias. Por ejemplo, chicos, acá podríamos hablar de alimentos, de habitaciones, libros, relojes, etc. Y los bienes de capital son los bienes de producción, o sea, estos objetos que te van a permitir a ti fabricar otros bienes. Por ejemplo, ladrillo, cemento, fierro para las viviendas, el petróleo para producir gasolina, el gas, papel, tinta para libros, tela, hilos para el vestido, madera y clavos para los muebles, etc.
Continuando con la clasificación de los bienes, tenemos a los bienes por su duración, por su situación jurídica y por la relación entre sí. Vamos a continuar hablando de la clasificación de los bienes por su duración. En este caso, se subdividen en bienes fungibles y los bienes infungibles. ¿Qué son los bienes fungibles? Fácil, chicos. Son los bienes que desaparecen por completo en su primer uso, ya sea en el consumo como los alimentos o en la generación de nuevos bienes. Tal es el caso de la tela que se transforma en vestido, la harina en pan, la madera en carpeta. En conclusión, los insumos son bienes fungibles, mientras que los bienes infungibles son aquellos bienes que se utilizan varias veces, es decir, son bienes que no se agotan en su primer uso y por lo tanto cuentan con una mayor duración para la satisfacción de las necesidades. Es por eso que también son llamados bienes duraderos. Ejemplo, acá tenemos, puede ser unos jeans, unas zapatillas, unos zapatos, el vestido, el mismo uniforme, los libros, que pueden durar varios años. De igual manera, las máquinas y las herramientas también encajan acá. Luego tenemos a los bienes clasificados por su situación jurídica, que se subdividen en bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro con suma facilidad y sin ser destruidos. El artículo 886 señala como bienes muebles también a los vehículos terrestres de cualquier clase, las fuerzas de la naturaleza susceptibles a la apropiación, por ejemplo, electricidad, la construcción en terreno ajeno hechas para un fin temporal, los títulos, valores de cualquier clase, acciones, bonos, letras de cambio, los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas, por ejemplo, Nike, Adidas, Reebok, H&M, en fin, Facebook, Twitter, todos esos son bienes muebles. ¿Ok? Y por otro lado tenemos a los bienes inmuebles. Son los bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, salvo que sean destruidos. No pueden ser separados sin destruir ni deteriorar el mismo bien. La separación temporal no les hace perder su calidad de bienes inmuebles. Según el artículo 885 del Código Civil, los bienes inmuebles son, por ejemplo, chicos, acá tenemos al suelo, el subsuelo, el sobresuelo, el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las minas, depósitos de hidrocarburos, las naves, las aeronaves o aviones. Tenemos también los edificios flotantes, las concesiones para explotar servicios públicos, los derechos sobre inmuebles inscritos en el registro, entre otros. ¿Ok? Y por último, al menos de este segundo bloque, tenemos a los bienes que se relacionan entre sí. Tenemos acá la subdivisión entre los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Por ejemplo, chicos, imaginemos el cafecito temprano por la mañana, bien calentito. Sería muy amargo si no le echas un poquito de azúcar para endulzarlo y que así puedas saborearlo de manera excelente. Tanto el café como el azúcar son bienes complementarios. ¿Qué quiere decir eso, profe? Son dos o más bienes que sin el uso de uno de ellos requiere o exige el uso de otros bienes. También se les denomina bienes de demanda conjunta, pues la adquisición de uno de ellos implica la adquisición del otro necesariamente. Por ejemplo, chicos, si tú te compras una zapatilla, es necesario que te coloques posiblemente una media. De igual manera, un calzado para vestir necesita pues una media de color oscuro, ¿no? Acorde a la vestimenta formal. Si tú te compras un DVD, es necesario que tengas un televisor. De igual manera, si te compras
un mouse, es necesario que tengas una computadora, si no, ¿dónde lo vas a usar? Imagínate. No, si te compras tu pan, yo sé que de repente lo puedes comer entero, pero al pancito le puedes echar pues trocitos de jodó, le puedes echar mantequilla, puedes echarle queso, mermelada. Esos bienes que acompañan al pan son bienes complementarios. Vamos a los bienes sustitutos que están dentro, como les dije, aquí está en color gris, de los bienes que se relacionan entre sí. Los bienes sustitutos son los bienes que desplazan la utilización de otros. Supongamos que por el tema del coronavirus, el pollo llega a subir de 7 soles el kilo, llega a subir a 13 o 14 soles el kilo. Por consiguiente, obviamente que sus mamis, cuidando la canasta familiar, van a dejar de comprar pollo y lo reemplacen por otro bien. Por ejemplo, pueden comprar carne de res, un trozo de hígado, pueden comprar pescado, o si quieren economizar un poquito más o freír un huevo. Entonces estos bienes sustituyen, reemplazan a otros que por su condición quizá no pueden ser adquiridos, ¿no? Por ejemplo, si sube el café, obviamente que aumenta la demanda de té, ¿no? Si aumenta el precio del pollo, aumenta posiblemente la demanda de la carne y así sucesivamente con otros productos. Hay que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Y relacionarlo sobre todo con nuestra vida diaria, porque para eso está la economía. Vamos ya con la parte final de la clasificación de los bienes económicos. Vamos a concluir con los últimos dos tipos, ¿no? Los bienes económicos relacionados con el ingreso y los bienes económicos clasificados por la transacción con el comercio interior. Por ejemplo, en base a la relación con el ingreso es lo que las personas ganan, lo que perciben, ¿ok? Tenemos la subdivisión en bienes inferiores y bienes normales. ¿Qué es un bien inferior? Se refiere a aquel bien que al aumentar el ingreso o ganancia de las personas, la cantidad que necesiten o demanden o el consumo de éste disminuye o aumenta. Por ejemplo, chicos, si una familia consume té por tener pocos ingresos, si su platita aumenta o si de repente el jefe les da un aumento y ganan más, dejarán de consumir posiblemente té y lo reemplacen por café o leche, pues su capacidad adquisitiva se ha incrementado. Por ejemplo, esto también se podría aplicar en el pescado de carne negra, ¿no? Lo dejarías quizá de comprar porque es un tanto más barato y ahora quieres comprar un pescado de carne blanca más costoso y quizá con un mejor sabor para poder prepararte tu cevichito. ¿Qué cosa es un bien normal? Se refiere a aquel bien que al aumentar el ingreso de las personas se va a incrementar su cantidad demandada o consumo y viceversa. Por ejemplo, si una familia consume 1 litro diario de leche, si su ingreso aumenta podrá adquirir más de este bien. Son bienes normales los televisores, los automóviles, refrigeradoras, el mismo celular, chicos. Si ustedes tienen un celular y más adelante cuando ya tengan un trabajito, estén ganando bien, decidirán cambiar su antiguo celular por otro mucho más moderno, ¿no? Con mucha mayor tecnología, con triple cámara, qué sé yo, realidad 3D, 4K. Entonces, esos vendrían a ser los bienes normales. ¿Ok? Y por último tenemos la transacción con el comercio interior. Hay bienes, obviamente, que pueden ser transables, negociables, y hay otros bienes que no necesariamente se pueden negociar. Por ejemplo, los bienes transables se refieren a los bienes que pueden ser intercambiados con otros países, con el resto del mundo. Por ejemplo, nosotros exportamos al mundo
cobre, también tenemos algunos yacimientos de plata, todo eso podemos exportar. Son parte de esta categoría todos los bienes exportables, como ya les he dicho, todo lo que vendemos al extranjero, y los bienes importables, o sea, todo aquello que compramos también del extranjero. Para ser más específico con el ejemplo, el Perú vende al extranjero oro, cobre, harina de pescado, cochinilla, etcétera, y compra del extranjero lo que no producimos, automóviles, computadoras, maquinarias, el trigo, etcétera. Entonces nos damos cuenta que los bienes transables son los bienes que se pueden negociar con otros países. Pero hay cosas que tenemos nosotros que no podemos negociar, como los bienes no transables. Se refieren a aquellos bienes que por sus características o por ciertas restricciones no pueden ser intercambiados con el resto del mundo. A su vez, en ellos también existen altos costos de transacción. Este atributo puede variar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, chicos, para que no se les complique, no se puede vender al extranjero los restos arqueológicos del señor de Zipán, ni las momias de Paracas, ni Machu Picchu, pues está prohibido legalmente. Asimismo, un edificio, un parque, por sus características no pueden intercambiarse con el resto del mundo. No vas a decirle de repente al presidente de Chile, ¿sabe qué, señor? Yo voy a sacar este edificio y se lo voy a vender. Obviamente que no podrías, porque los edificios ingresan a la categoría de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles tampoco son transables. Ok, chicos, espero que les haya encantado esta clase, que hayan podido aprender un poco más sobre los bienes económicos. No se olviden, por favor, revisar el sistema Cubicol y entregar puntualmente sus actividades por mensajería. Eso ha sido todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Muy buenos días, chicos, y bienvenidos a la clase de economía. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y que se relaciona mucho con la realidad. Vamos a trabajar el tema de los servicios. ¿Qué son los servicios para empezar? Recordemos que los servicios son las actividades económicas que realiza una persona o una institución para satisfacer directamente una necesidad. Por ejemplo, atención médica, lo que tú estás recibiendo ahora, educación, transporte público, telecomunicaciones, el comercio, etc. Los servicios, al ser actividades que satisfacen directamente necesidades humanas sin generar objetos materiales. Aquí hacemos una pequeña diferencia con los bienes. Los bienes son objetos materiales, recuérdalo. Los servicios no, pero sin embargo ambos tienen como objetivo satisfacer necesidades. Ya que los servicios tienen esta característica que te acabo de mencionar, se les designa habitualmente también con el nombre de trabajo no productivo, para diferenciarlos del trabajo productivo, que es aquel que crea objetos materiales o bienes. Los servicios, chicos, son muy variados. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la sociedad peruana, tenemos servicios puramente naturales, ¿no? Como el de un corte de cabello o una lustrada de zapatos, pasando por los artesanales como la confección de una camisa, por los profesionales como la atención médica, hasta el de los artistas en el teatro, por ejemplo, que buscan atender necesidades como la distracción. Bien, chicos, vamos a continuar conociendo un poquito más acerca de los servicios, sus características y cómo están clasificados. Las características de los servicios principalmente son tres, chicos. Número uno, son inmateriales o intangibles. Número dos, se consumen al mismo tiempo que se producen. Y número tres, su prestación requiere del uso de bienes. Vamos a la número uno. Son inmateriales, como les dije, o intangibles. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Fácil, chicos. Los servicios, al ser prestaciones a través de actividades,
no pueden percibirse materialmente, no se pueden tocar, no se pueden olfatear, no se pueden mirar, pero sin embargo cubren una característica importante que es satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, el servicio de enseñanza de un maestro no puede ser percibido materialmente. Pasemos a la número 2. Se consumen al mismo tiempo que se producen. Los servicios son consumidos al mismo momento de su prestación. Por lo tanto, no es posible su acumulación. Por ejemplo, en el momento en el que se genera el servicio del transporte público, el que menos ha tomado su combi, su bus, ha tomado el tren eléctrico o el metropolitano quizá. Cuando el chofer conduce el vehículo, en ese mismo instante, el pasajero o los pasajeros hacen uso de este servicio. Entonces se puede apreciar cómo el consumo y la producción se realizan de manera simultánea. Y número 3, su prestación requiere del uso de bienes. La prestación de cualquier servicio requiere del uso de objetos o bienes necesarios que permitan a quienes los producen realizar adecuadamente su labor. Para generar el servicio del comercio se requiere de almacenes, de vehículos, de estantes, etc. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un conocido que es lustrabotas. Para ejercer ese servicio de lustrar una bota, requieren de un pequeño trapo de franela, requieren por ahí de cera o betún, como se le llama, quizá de una escobilla. Todos estos son objetos, son bienes que tienen un valor económico en el mercado. Entonces no se puede prestar un servicio sin, obviamente, bienes de por medio. Lo mismo podría relacionarse con la educación, ¿no? Cuando ustedes llegan al colegio, entran a sus aulas para brindar un servicio adecuado de educación, ustedes tienen una carpeta cómoda, tienen una pizarra amplia, un proyector de muy buena calidad, tienen sus cuadernillos para que el profesor, a través quizá de algunas anotaciones con plumones o empleando motas, pueda escribir y borrar algunas anotaciones ideales para ustedes, para sus aprendizajes. Entonces, el docente y ustedes, los alumnos, constantemente utilizan objetos o bienes para que los servicios puedan desarrollarse con total normalidad. Lo que tenemos ahora en pantalla corresponde a la clasificación de los servicios. Los servicios se pueden clasificar atendiendo los siguientes criterios, ¿no? Por ejemplo, según quién los brinda y según a quiénes se les brinda. Dentro de la categoría a quién o quién los brinda, tenemos a los servicios privados y los servicios públicos. Tenemos que decir que los servicios privados son administrados y organizados por las empresas privadas. Por ejemplo, universidades particulares, colegios particulares, como en el caso de Sorana de Los Ángeles, clínica, cines, entre otros, ¿no? Mientras que los servicios públicos son administrados y organizados por el Estado, en nuestro caso el Estado peruano, a través del gobierno central, municipalidades y empresas públicas. Por ejemplo, colegios públicos, que dentro de San Juan del Lurigancho hay muchos, postas médicas, la propia limpieza pública y la administración de justicia, como también otros casos. Algunos servicios como la educación, el transporte, la atención médica pueden ser prestados tanto por las entidades del Estado como por instituciones privadas, como las clínicas en el caso de la atención médica. En la última década del siglo pasado, nuestro país ha vivido la venta o privatización de muchas empresas públicas por el Estado. Y con esto se privatizó la prestación de servicios como la energía eléctrica. Como ustedes saben, la energía eléctrica le corresponde ahora a una empresa que no es peruana,
de nombre Enel, ¿no? Y en el caso de la telefonía, que antes también la brindaba el Estado, ahora ha pasado a manos mayoritariamente de la Telefónica, ¿no? O la empresa Movistar. Entonces podemos entender que dentro de la estructura estatal, también algunas empresas públicas pueden pasar a ser empresas privadas y a partir de ahí brindar servicios privados, ¿no? Con un costo quizá un tanto diferente. Bien, ahora pasamos a la segunda categoría, a quienes se les brinda los servicios. Tenemos una pequeña clasificación, servicios individuales y los servicios colectivos. Los servicios individuales están más relacionados a lo que vendría a ser el beneficio que alcanza solo a una persona en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, muchachos, la atención de un psicólogo, asesoría jurídica de un abogado, a un procesado o a un cliente, como se le suele llamar, entre otros casos. Mientras que los servicios colectivos están relacionados al beneficio simultáneo de muchas personas. Por ejemplo, el transporte público, las bibliotecas públicas, los colegios, por ejemplo, los hospitales, entre otros. En nuestra economía, los servicios colectivos prestados por el Estado no están muy acordes con la necesidad de la población, pues a menudo acusan déficit tanto en la cantidad como en la calidad. Y esto lo podemos ver, chicos, y relacionar con el contexto actual, en donde sufrimos pues una crisis de salud debido al coronavirus. Como ustedes saben, en sí hay mucha gente que no está siendo atendida de manera adecuada. Y si en caso es atendida, no recibe el tratamiento oportuno. Y eso está muy relacionado a la baja calidad de la prestación de servicios por parte del Estado, ¿no? Y es algo que nos lleva un poquito a reflexionar. Y no solamente en el lado médico, sino que también en las propias ciudades faltan escuelas, centros de atención de salud, seguridad policial, como también lo estamos viendo en estos días. Incluso en las zonas rurales faltan las personas idóneas para la prestación de servicios, o sea, no tienen una cantidad adecuada de profesionales que brinden servicios en las zonas más alejadas de nuestro país. Muy bien, chicos, esto corresponde al tema de los servicios. No olviden por favor revisar el material que se les está dejando en Cubicol y realizar las actividades para que puedan obtener una nota de seguro satisfactoria. Muchas gracias por la atención, chicos, eso ha sido todo.